Para la resolución del problema 1, vamos a aplicar la ley de Gay-Lussac, que es la que se da a volumen constante. Ahí tendríamos una variación de presión con respecto a la temperatura. Ya despejada la fórmula nos queda de esta manera, donde lo que vamos a buscar es una presión final en relación a una temperatura final y basados en la presión inicial que se da a una temperatura inicial. Tenemos que identificar los datos. Aquí tenemos una temperatura inicial que es de 27 grados Celsius y a esa le corresponde una presión inicial de 310.264 kilopascales. Luego nos indica que esto se da sobre la atmósfera. Esto tiene también importancia remarcar que se da sobre la atmósfera. Ya cuando un vehículo se mueve, es decir, la llanta se calienta, dice que se eleva a 20 grados Celsius. Aquí tenemos que tener cuidado con esto, ya que dice que se eleva 20 Celsius, no que el valor final es 20 Celsius, sino que el valor final de temperatura sería los 27 que ya teníamos, más otros 20, es decir, la temperatura final sería de 47. Luego nos pide calcular el nuevo exceso de la presión, es decir, no necesariamente la nueva presión, sino el nuevo exceso de la presión de la llanta siempre sobre la atmósfera, tomando en cuenta que la presión atmosférica en ese lugar es de 103.421 pascales. Entonces el planteamiento que vamos a hacer nosotros es siempre con esta fórmula de la presión final es igual a la temperatura final por la presión inicial dividido entre la temperatura inicial. Sustituyendo, la temperatura final que vamos a tener nosotros va a ser de 47 grados Celsius. Y eso lo vamos a multiplicar por la presión inicial. Ahora, tomando en cuenta que la presión inicial se hace sobre la atmósfera, entenderíamos que esta presión que está hecha dentro del neumático está hecha sobre la atmósfera. Es decir, que el total de presión que hace el neumático sería de esto más esto. Así, al hacer la suma de las dos cantidades, obtendríamos un valor de 310.264 kilopascales más 103.421 kilopascales nos daría un total en la presión inicial de 413.685. Lo pondríamos acá, 413.685 kilopascales. Luego eso dividido entre la temperatura 1, que era la de 27 grados Celsius. Ahora, si hacemos el cálculo de estas cantidades, tendríamos la multiplicación de 47 por 413.685 dividido entre 27 nos da la cantidad de 720.118 kilopascales. Pero recordemos que como se trata de un exceso, vamos a restar la presión que había inicialmente, es decir, le vamos a quitar menos 310.264 kilopascales. Eso nos da esta cantidad y recordemos también que como está sobre la presión atmosférica, eso sería como el total de la presión del neumático más la presión atmosférica. Entonces vamos a restar la presión atmosférica para ver el exceso que hay solamente sobre el neumático. Sería entonces menos la presión atmosférica de 113.421 kilopascales. Y eso nos da como resultado que el exceso de la presión sería de 306.433 kilopascales.